Me llamo Diana y voy a dar el camino de la salvación. ¿Por qué el hombre es infeliz cuando debe ser feliz? Cuando vemos en la creación de Dios, Dios creó al pez para que viva en el agua. Creó a las aves para que vuelan en el cielo. Y creó a los árboles para que estén enraizados en la tierra. Entonces, ¿cómo debe vivir el hombre? El hombre original fue creado a la imagen de Dios. ¿Qué significa imagen de Dios? Significa que es un ser espiritual. Entonces, ¿cómo debe vivir un ser espiritual? Debe vivir con Dios, en la guía de Dios, y recibiendo la respuesta de Dios. Recibiendo la respuesta. ¿Cómo podemos vivir con Dios? Con la palabra de Hechos, de Génesis 3:15. ¿Cómo recibimos la guía de Dios? En la palabra de Hechos 1:8, viviendo una vida evangélica. ¿Cómo recibimos la respuesta de Dios? En Hechos 1:8, viviendo una vida del evangelista. El hombre que debería vivir feliz, le llegaron los problemas. Dios no dijo que no comamos de la fruta del huerto de la ciencia del bien y del mal, pero el hombre ha desobedecido. Y le llegaron los problemas. Primero en Génesis 3:1-6 le llegó la separación de Dios, se ha separado de Dios. En Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en 1 de Juan 3:8, por eso el que peca es del diablo, es hijo del diablo. Desde este momento el hombre está viviendo una vida sufriendo y una vida de los 6 estados de los incrédulos. El primer estado del incrédulo es que es hijo del diablo, el que es hijo del diablo cree en la idolatría. Y que cree en la idolatría le llega el problema espiritual. El que tiene el problema espiritual le llega el problema mental. ¿Qué significa problema mental? Significa que el hombre tiene mucho estrés. Cuando sufre con mucho estrés, al final le llega el problema físico. Problema físico que tiene una enfermedad que es incurable. Cuando la enfermedad es muy grave, le llega el problema de la muerte. Pero este problema no termina con nuestra muerte, sino que continúa en nuestra herencia.
Nuestros hijos continúan sufriendo de estos en la vida de los 6 estados, pero porque Dios ha creado a su propia imagen, no nos dejó vivir en los 6 estados, en los incrédulos, pero sino que nos dio la solución. La única solución a estos problemas es Jesús. Jesús es el Hijo de Dios y es el Cristo. ¿Qué significa que es Hijo de Dios? Es que Él es la prueba de que es Dios mismo. Cuando vemos en Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el real profeta que nos ha dado el camino para encontrarnos con Dios. En Romanos 8:2 dice: porque la ley del Espíritu de Cristo, de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Jesús es el real sacerdote que nos ha librado del pecado. En 1 de Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Jesús es el Rey victorioso que ha derrotado las autoridades de Satanás. El que vive de esta manera y cree que Jesús es el Cristo, le da las 7 bendiciones. El primero de las bendiciones que le dio la bendición de ser hijo de Dios. El que es hijo de Dios le da la guía del Espíritu Santo. El que recibe la guía del Espíritu Santo le da la respuesta, le responde a la oración. El que recibe la respuesta a su oración tiene la autoridad de derrotar a Satanás. Y el que derrota a Satanás, los ángeles nos protegen. Y cuando los ángeles nos protegen, significa que nosotros tenemos la ciudadanía del cielo. Tener la ciudadanía del cielo significa que nosotros tenemos que ser testigos hasta los confines del mundo y vivir una vida del evangelista. La evangelización mundial. Ahora, cuando nosotros aceptamos a Cristo como a Jesús como Cristo, somos hijos de Dios. Por favor, repita mi oración de aceptación. Señor Dios, te damos gracias. Jesús es el real profeta. Nos ha dado el camino para encontrarnos con Dios. Jesús es el real sacerdote que nos ha librado del pecado y la muerte. Jesús es el Rey victorioso. Ha derrotado las autoridades de Satanás. Cuando creemos que Jesús es el Cristo, gracias por aceptarnos como hijos de Dios. Desde este momento hasta el momento de su llamada,
Ponme en su guía. Oramos en el nombre de Jesús, Cristo. Amén.